Amén, repita conmigo, si Dios lo dijo, Él lo hará. Le voy a decir algo, de acuerdo a su fe será hecho. Si Dios lo dijo, Él lo hará. Repita por favor, si Dios lo dijo y lo dice su palabra, Él lo hará. Dios lo hará. Dios no miente, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dígale al que está a su lado, Dios lo hará. No sé usted qué necesita. Yo necesito sanidad. Dios lo hará. Dios lo hará. Si usted necesita que el Señor desate su economía, Dios lo hará. Dios lo hará. Y por eso hablamos de vive. Dios lo hará. Y ese es el lema para este próximo año. Porque yo soy una convencida de que milagros sobrenaturales van a suceder. Los hemos visto hasta hoy, los hemos visto. Y hablamos de lo que hemos visto. No hablamos de lo que hemos oído. Hablamos de lo que hemos visto, de lo que hemos vivido, de lo que nuestras manos han tocado y nuestros ojos han visto. Y por eso quiero invitarlos a que miremos Isaías, capítulo 55, versículo 10. Y hoy voy a hablar del poder de la palabra. Y dice aquí el profeta Isaías, dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá. Escuche, no vuelve allá. Es imposible que vuelva, ¿cierto? Después de que desciende. Ya pues por la evaporación, por el sol, bueno, ya todo eso, ya ustedes lo estudian allá en la escuela o en el colegio. Pero como desciende, ¿qué? Como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá, sin regar antes que la tierra y hacerla fecundar y germinar, para que dé semilla al que siembra y pan al que come, dice el versículo 11. Así es también la palabra que sale de mi boca. Diga conmigo, así también es la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Si usted tiene la Reina Valera, se lo voy a leer. El versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envíe. ¿Sabía usted que la palabra de Dios nunca ha fracasado? Nunca ha fracasado. La palabra de Dios no conoce el fracaso. No lo conoce. ¿Sabía usted que la palabra puede volver desiertos en ríos y hacer que esos desiertos fluyan aguas? Yo lo he vivido. Yo lo he vivido y he visto muchas vidas secas, amargadas, arruinadas, áridas, como Dios les vuelve a dar vida, como Dios les vuelve a dar esperanza, como la palabra del Señor vuelve a traer vida a cada persona. ¿Sabía usted que la gente más segura es la que carga una palabra de Dios en su boca? Porque la palabra es vida de Dios, es vida. Y por eso la invitación es a memorizar Biblia. Si usted tiene Biblia en su casa, no la deje arrumada. Si usted tiene Biblia en su casa, no permita que se llene de polvo, no la deje guardada. Ábrala, léala, memorícela, pero declárela, porque la palabra de Dios es vida, es Dios mismo. Por eso la palabra de Dios tiene poder. ¿Sabía usted que Dios todo lo que ha dicho se cumplirá? Y quiero invitarlo a lo que dice Joel capítulo 2 versículo 21. Y hay una profecía y hay una palabra que dice allí el profeta Joel, y esa es la palabra lema para este año de Dios lo hará. Y empieza a decir tierra, yo hago parte de la tierra. No le está hablando solamente a qué, a los animales, a la hierba, a las montañas, no. Está diciendo, nos está hablando a nosotros. Tierra, no temas. ¿Cuánto miedo hay en nuestro corazón? Prendemos las noticias y es miedo por todas partes. La gente nos ve y nos infunde o nos transmite miedo. Pero la palabra dice, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Yo no voy a temer, yo me voy a alegrar, yo me voy a gozar por adelantado, porque yo sé que mi Dios hará grandes cosas. Repita conmigo, Dios hará grandes cosas. Dios hará
grandes cosas. Recuerde que los cielos y la tierra fueron hechos por la palabra de Dios. Dios abrió su boca y empezó a decir, hágase, y se hizo. La palabra tiene poder. La palabra tiene poder. Y hablamos aquí que lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Dios lo hará. Toda palabra de Dios se tiene que cumplir, porque el que la dijo es fiel y verdadero, porque el que la dijo no es un mentiroso. Si Dios a usted le dio una palabra, créala, esa palabra se va a cumplir. ¿Cuándo? No sé, pero que se cumple, se cumple. Qué esperanza, ¿cierto? ¿Cuándo? No sé, pero de que se cumple, se cumple. Y me encantaba esta tarde cuando estaba estudiando acerca de la palabra, porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Pero no solamente se confiesa para salvación, con la boca creamos. Y eso es muy cierto. Porque si usted le dice a alguien muy pequeño y le repite todos los días de su vida que es un inútil y no sirve para nada, crece siendo un inútil y no va a servir para nada. Pero si usted empieza a decirle a esa persona, usted vale, usted es el mejor, usted es exitoso, usted puede, usted va a salir adelante, créame que esa persona lo va a hacer, porque con la palabra creamos. Y a veces se nos olvida. Por eso, ojo, ¿qué es lo que sale de nuestra boca? Ojo, padres, ¿qué es lo que declaramos sobre la vida de nuestros hijos? Ojo, esposas, ¿qué es lo que declaramos sobre nuestros esposos? Ojo, esposos, ¿qué es lo que están declarando sobre nosotras como esposas? Ojo con lo que estamos declarando en casa, porque la palabra tiene poder. Lo que decimos se cumple. Así que tenemos que empezar a examinar todo lo que sale de nuestra boca. Empezar a examinar y a empezar a declarar la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, o mejor encontramos, que la palabra es como una semilla, y valga la redundancia. Y dice que esa semilla queda sembrada. Y lo leíamos al principio allí en Isaías 55:10. Pero la palabra de Dios es como una semilla. Cada palabra de Dios que yo lanzo es una semilla que estoy lanzando. Va a germinar, ¿cuándo? No sé, pero va a germinar. Y yo puedo dar fe que yo creo en la palabra, y muchas de las palabras que en años pasados declaraba sobre mi hogar y sobre mis hijas, hoy se han cumplido. Quizás no fueron inmediatamente. La semilla primero tiene que caer a la tierra. La semilla tiene que morir, pero la semilla luego que germina, y después de germinar se vuelve ser que se convierte en una planta, pero esa planta da fruto. Nuestras palabras van a dar fruto a su tiempo. A su tiempo van a dar fruto. Por eso con el corazón se cree, pero también con la boca creamos. Creamos las cosas. Y estoy hablando de creación, de formar. ¿Qué palabras están saliendo de mi boca? Me encanta Pablo, porque cuando Pablo estuvo encarcelado, él no dijo, pobrecito de mí, Dios se olvidó de mí, qué duro ser cristiano, ¿por qué me convertí al evangelio? Jamás. Él dijo, yo puedo estar preso, pero la palabra de Dios no está presa. Y él seguía hablando, él seguía declarando, él seguía contando, y los soldados lo escuchaban. Las personas que iban a aquella cárcel, las que iban a visitar presos, los que estaban allí escuchaban la palabra. Nuestra palabra no puede estar presa. Podemos sacar lo mejor de nuestra vida, podemos declarar las mejores palabras. No guardemos las bendiciones. Declaremos bendición, declaremos paz, declaremos prosperidad, declaremos libertad, declaremos vida de Dios, declaremos sanidad, declaremos provisión, declaremos que el Señor está con nosotros, declaremos que somos bendecidos, que nuestra casa es bendecida, que nuestro hogar es bendecido. Declaremos, aunque veamos la nevera vacía, que mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta. Declaremos que veremos a nuestros hijos buscando de Dios, que los veremos triunfar, que los veremos diferentes. Declaremos restauración, declaremos vida eterna. Pero a veces nuestra boca se convierte en el peor látigo de maldición. Hay personas que uno dice, ay, no diga nada, mi amor, calladito se ve más bonito. Porque cada palabra que lanza es como si nos enterraran un cuchillo, o como si me mataran. Quédese mejor calladito. Si no va a declarar algo bueno,
quédese calladito. Estamos llamados a declarar bendición y no maldición. Estamos llamados a declarar lo mejor. ¿Sabía usted que ninguna palabra vuelve vacía? Ninguna palabra vuelve vacía. La palabra de Dios tiene el poder de hacernos libres. La palabra de Dios tiene el poder de crear. La palabra de Dios tiene el poder de sanar, de restaurar, de resucitar, de prosperar. La palabra de Dios tiene el poder de cambiar nuestra manera de pensar y de cambiar nuestro futuro y empezar a darnos o a pensar en un futuro mejor. La palabra de Dios. La palabra de Dios no habla de fracasos. La palabra de Dios me habla de la victoria que hay en Cristo Jesús cuando le creo, cuando lo confieso y cuando lo recibo. La palabra de Dios me habla de personas que estuvieron enfermas, pero que no se quedaron enfermas, sino que fueron sanadas. Di la palabra y mi criado sanará. La palabra de Dios me habla de personas que estuvieron en un desierto, pero que no aguantaron hambre. De personas que estuvieron caminando en un desierto, pero que no estuvieron desnudas. La palabra me habla de personas que cuando decidieron creer en Dios, Dios los transformó, Dios cumplió, Dios cambió. Eso me habla la palabra de Dios. Y eso es lo que yo quiero para mi vida y para cada uno de ustedes. Que podamos ser hombres y mujeres que creamos en el poder que tiene la palabra de Dios, de confesar el poder que tiene la palabra de Dios. Cuando declaramos la palabra sobre nuestros hijos, ¿sabe usted que esa palabra los persigue? Esa palabra los persigue. Usted todavía no ve a su hijito convertido, siga declarando palabra, porque esa palabra los persigue. Yo soy el resultado de gente que oró por mí y hasta el día de hoy esa palabra me persigue y no me la he podido quitar. Empiece a declarar: veré a mis hijos salvos, porque la palabra dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Declaro salvación sobre mi casa, y usted ya lanzó esa semilla sobre su casa. En cualquier momento esa semilla tiene que germinar y esa palabra nos va a perseguir. La palabra que declaremos nos va a perseguir. Así que convirtámonos en personas que todo el tiempo estamos persiguiendo a otros para Cristo con la palabra. Declaro sobre su vida bendición, declaro sobre su vida lo mejor, y peor para aquellos que han declarado mal contra nosotros, porque nosotros podemos decir: lo amo en Cristo y lo bendigo, y esa palabra queda sembrada en su corazón y en su mente, y por más que trate de olvidarla no va a poder, y pueden pasar años y pueden pasar muchos días, y luego esa persona nos va a buscar y nos va a decir: ore por mí, porque cuando usted me dijo esa palabra me ha perseguido toda la vida. La palabra tiene poder. La palabra tiene poder. Por eso, ojo, ¿qué palabras estamos lanzando? Porque la palabra tiene un alcance grandísimo. Tiene un alcance para bendecir o para maldecir. Si no, lea por allá Deuteronomio capítulo 28, capítulo 29, donde habla de las bendiciones y de las maldiciones. Ojo con lo que decimos. Hay personas que uno mejor no dice nada. Yo a veces les digo: yo mejor no digo nada, porque si abro mi boca la voy a embarrar. Entonces mejor dijo aquel bendecido o aquella bendecida. Tenemos que bendecir, declarar palabras de bendición y no de maldición. Y hoy en el nombre de Jesús, si puede usted levantar ahí su manito y decir: hoy en el nombre de Jesús rechazo toda palabra de maldición, toda palabra de mentira que ha venido sobre mi vida. Hoy en el nombre de Jesús rechazo toda palabra que me ha querido detener, toda palabra que me ha querido arruinar, toda palabra que me ha atado. Hoy en el nombre de Jesús rechazo, cancelo toda palabra que se ha declarado sobre mi vida para arruinarme, para detenerme, para anularme, para no dejarme avanzar, para hacerme sentir menos, para hacerme sentir débil, para detener mi vida cristiana y mi fe. Hoy la rechazo en el nombre de Jesús y no la acepto, porque eso no lo quiere Dios en mi vida. Dios siempre quiere lo mejor. Y mi esposo
Declara mucho lo que dice ese versículo, amado. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El Señor siempre desea bendecirnos. El Señor desea lo mejor. El Señor es tan hermoso que desea lo mejor para nosotros, que envió a lo que más ama, a su Hijo unigénito por amor a nosotros. Dígame si eso no es querer lo mejor para nosotros. Nuestro Dios es un Dios que bendice, es un Dios que levanta, es un Dios que restaura, es un Dios que sana, es un Dios que nos recibe. Pero mire lo que dice Proverbios capítulo 18 versículo 21, y dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué frutos queremos cosechar? ¿Qué palabras estamos sembrando? He visto mucha gente caminar con su cabeza mirando hacia el piso. Y cuando uno le pregunta a aquellas personas qué les pasó, y empiezan a contar de su infancia, cómo sus padres les decían siempre: ustedes son inútiles, ustedes no sirven para nada, usted no va a poder. Y se levantan siendo unos derrotados, porque hubo palabras que marcaron sus vidas. Pero hoy, en el nombre de Jesús, declaramos que esas palabras son canceladas. Hoy en la cruz del Calvario clavamos toda palabra de rechazo, toda palabra que nos dañó, toda palabra que nos hirió, toda palabra que no nos dejó crecer como personas. Y hoy recibimos lo que dice Dios de nosotros: que somos sus hijos, que somos sus amados, que somos especial tesoro, que somos fuertes, esforzados, valientes, que podemos avanzar, que vamos derecho y hacia adelante, que somos bendecidos en casa, que somos bendecidos en la ciudad, que somos bendecidos en el campo. Hoy tenemos que declarar esa palabra y declarar sobre nuestras vidas. Nuestras casas son de bendición, nuestras casas se levantan, en nuestras casas no hay infidelidad, así haya habido infidelidad en las generaciones atrás. En nuestras casas no hay borrachines, así nuestro esposo, nuestros antepasados hayan sido los más borrachines. Pero yo declaro en el nombre de Jesús que somos diferentes. Se tiene que levantar uno a declarar vida de Dios sobre la casa, porque si no nos levantamos nosotros, ¿quién lo va a hacer? No lo va a hacer nuestro vecino. Yo los amo mucho a ustedes, yo puedo orar mucho por ustedes, pero para mí es muy difícil estar las 24 horas del día en cada una de sus casas diciendo: hay poder en el nombre de Jesús, rechazo esto no lo recibo. Nos toca a nosotros declarar palabras de vida, declarar palabras de salvación, bendecir nuestros hijos, bendecir nuestra casa. Y eso es la palabra es vida. ¿Sabía usted que en Génesis 1 el Señor empezó a hablar y todo fue hecho? Hágase la luz y se hizo la luz. El Señor empezó a declarar vida. Hágase la tierra, háganse los animales. Y empezó todo a través de la palabra. Todo se empezó a dar. Por eso cuando hablamos a las personas la palabra de Dios, esa palabra queda impregnada en sus mentes y en sus corazones. Y como les decía ahora, a muchos esa palabra los va a perseguir. Que tu palabra los persiga por todo lugar. Una de las oraciones que yo hago como mamá es: Señor, guarda la vida de mis hijas. Señor, guarda sus pies de pecar. Señor, y si van a pecar, no permitas que lo hagas con libertad. Señor, ellas son tus hijas, guárdalas. Espíritu Santo, inquiétalas. Espíritu Santo, muévelas. Y como dice allí, Señor, el Padre nuestro: no las metas en tentación, líbralas del mal. Y empezar a declarar. Y si pecan, no pecan libremente, porque siempre hay algo dentro de ellos que les dice: no me siento satisfecho, esto no me gustó, me siento mal. Porque hay una palabra que ha sido lanzada sobre sus vidas, y esa palabra los persigue, y esa palabra los alcanza. ¿Sabe usted que la palabra es un elemento vivo? Y mire lo que dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos. Si usted está atado, le tengo la solución. Hay una espada de dos filos, y en el nombre de Jesús
empezamos a declarar libertad, porque Cristo en la cruz del Calvario llevó toda cadena, porque Cristo en la cruz del Calvario vino a romper todo aquello que me ata, y en el nombre de Jesús soy libre de condenación, soy libre de la mentira, soy libre de todos aquellos hábitos que quieren controlar mi vida. No los acepto, y a través de la palabra, de esa espada de dos filos que viene y corta, pero viene a penetrar hasta partir mi alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y algo que hace la palabra de Dios es que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso cuando uno estudia la palabra, uno dice, pero ¿qué pasa? Que es como si me estuviera hablando a lo más profundo. Pero ¿qué pasa si me está contando todo lo que yo estoy viviendo? Porque la palabra de Dios tiene poder para transformar nuestras vidas, nuestros corazones, nuestro ambiente, las personas, las situaciones. Pero tenemos que conocerla para poderla declarar. Para poderla declarar. Dice también allí en Isaías capítulo 55 versículo 11. ¿Sabía usted que la palabra de Dios, cuando yo la declaro, no tiene retorno? Yo puedo comprar un pasaje, ¿cierto? Y resulta que pasó algo, y en algún momento, como sucedió con algunos chicos de la iglesia en estos días, hablaron y aplazaron, ¿cierto? Prácticamente les retornaron porque aplazaron, no les. Yo puedo recibir un paquete, una encomienda, y no me gustó, y puedo envolver el paquete de nuevo y devolverlo. Yo puedo comprarme un pantalón, un vestido, y tengo como 8 días para ir y hacer el cambio en el almacén. Pero cada palabra que yo declaro en el nombre de Jesús, en el cielo sucede algo y se hace efectiva, porque esa palabra no se devuelve. Después de que lanzamos la palabra, por más cosas lindas que digamos, esa palabra muchas veces no la podemos borrar. Así que después de lanzar una palabra, esa palabra no tiene retorno. Por eso cuando usted visita a alguien, cuando usted vaya a algún lugar, declare palabras de bendición, porque esa palabra se va a quedar allí impregnada en su casa, en el lugar, en la persona. Esa palabra no me va a ser devuelta, esa palabra queda allí. Mire el poder tan grande que tiene la palabra de Dios, que si yo la declaro, esa palabra queda allí, queda en mi casa, queda en aquel lugar, queda sobre la vida de aquella persona. Y así como la palabra de Dios hace eco, también las ofensas. Trate usted de devolver. No es imposible. Tiene que pedir perdón, tiene que venir una restauración, tiene que llorar, porque esa palabra que me dijo me mató, me partió, me volvió pedazos. ¿Qué voy a hacer? Y viene una restauración, y nunca se le olvidan esas palabras. Así perdone. Por eso tengamos mucho cuidado con qué palabras estamos declarando, qué está saliendo de nuestra boca. Que el poder de la palabra pueda cumplir el propósito para lo que fue enviada. No dejar de hablar, pero hablar bien. Y dice Isaías 55:11, porque así será que mi palabra que sale de mi boca. Si el Señor le dio una promesa, créala. Yo tengo como un poco de Biblias, y hay unas que están más rayadas que otras, y yo rayo esas promesas, y a veces en el celular las pongo en audio y las repito y las repito y las repito, porque esa palabra que salió de la boca del Señor no va a volver vacía, sino que esa palabra va a hacer lo que Dios quiera. Esa palabra va a traer prosperidad, esa palabra se tiene que convertir en una realidad, porque si Dios lo dijo, Él lo hará. Si Dios lo prometió, Él lo hará, pero tenemos que creer, porque sin fe es imposible. Tenemos que creer a su palabra. Cuando Él habla, nuestro Dios es perfecto. Cuando Él habla, Él no miente. Cuando Él habla, Él lo hace. Él lo hace. ¿Sabía usted que por allá en Mateo capítulo 4 la palabra fue el arma que hizo huir a Satanás? Porque Satanás, muy campante, se fue a tentar a Jesús.
Tan atrevido, ¿cierto? Tentar al Hijo de Dios. Pero como le decía Jesús, escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Jesús le decía, escrito está, escrito está. ¿Y qué tuvo que hacer Satanás? Irse. Que cada pensamiento que viene a nuestras vidas de miedo y de temor podamos decir, escrito está, no temeré mal alguno. Escrito está, el día que temo yo en ti confío, no temo porque tú estás conmigo. Escrito está, Dios va delante de mí como poderoso gigante. Escrito está, Él es mi pastor y nada me faltará. Escrito está, Él es escudo alrededor de mí, Él es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Escrito está, por sus llagas he sido sanada. Escrito está, si confieso mis pecados, Él perdona mis pecados y me limpia de toda maldad. Escrito está, diga el débil, fuerte soy, porque tu poder se perfecciona en la debilidad. Escrito está, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Escrito está, bienaventurado el varón que no se sienta en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Escrito está, Satanás, a nuestro Dios adoraremos, a nuestro Dios serviremos. Escrito está. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Escrito está, en mí está el Espíritu Santo y es el que me da el poder para avanzar, el poder para hablar. El Espíritu Santo que está en mí es el que me fortalece. Escrito está. La palabra de Dios es luz en nuestro camino, lo dice el Salmo 119, 105. Pero el Salmo 119, 160 también dice que la palabra es verdad, y es una verdad absoluta, y es una verdad total. Esto no es una mentira. Mentira lo que dice el diablo, mentira lo que dice mucha gente, mentira lo que quiere venir a nuestra mente a atormentarnos, pero la palabra es vida y la palabra es verdad, y esa verdad me hace libre, porque conoceréis la verdad y la verdad nos hace libres. Así que necesitamos declarar la palabra. Usted dirá, pero es que la Biblia es un libro. Sí, es un libro, pero Jesús es la palabra, Dios es la palabra. En San Juan 1:1, o mejor San Juan 1, del 1 al 5, empieza a decir que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y dice también que era en el principio con Dios, y dice que por él todas las cosas fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Jesús es la palabra. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron más contra ellas. Si yo no leo la Biblia, es un libro muerto. Yo tengo que apropiarme de la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida, y cuando hablamos la palabra en la crisis, la palabra se cumple, y esto trae fe. Y esto trae fe. Por eso necesitamos lanzar palabras de fe, porque la palabra tiene poder. La palabra tiene el poder para cambiar cualquier cosa. La palabra tiene poder. No lo tiene la naturaleza, no lo tienen muchas autoridades que declaran tanta cosa. Pero cuando yo declaro la palabra de Dios, la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que ella se tiene que cumplir, porque Dios no miente. Y necesitamos golpear con más fuerza con la palabra de Dios. Necesitamos levantarnos a ser hombres y mujeres que transformamos nuestras vidas y nuestras casas creyendo a lo que dice la palabra. Quiero invitarlo a que se ponga de pie. Hay situaciones que quieren atormentarnos, hay situaciones que quieren robar la fe, pero la fe viene por el oír la palabra de Dios. Poca palabra, poca fe. Mucha palabra, fe firme. Poca palabra, poca fe. Mucha palabra, mucha fe. Necesitamos ser hombres y mujeres que leamos la palabra. Le dedicamos a veces tiempo, y no estoy juzgando, cada cual
ve lo que quiere, escucha lo que quiere y lee lo que quiere. Pero a veces le dedicamos tanto tiempo a tantas tonterías que no edifican, a tantas tonterías que nos absorben nuestra fe, nos dañan, y no le dedicamos tiempo a lo que es vida, a lo que es salvación, a lo que transforma, a lo que renueve, a lo que santifica, a lo que trae libertad. Así que lo invito a que allí donde usted está, levante sus manos. Señor, y yo hoy creo que si tú lo has dicho, tú lo harás, porque todas las promesas, levante sus manos. Y yo no sé qué situación usted está viviendo, no sé qué problema, pero declare palabra, declare vida de Dios, declare salvación, declare que sus hijos serán ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, que ellos serán luz en medio de las tinieblas. Declare en el nombre de Jesús que ellos serán los más ilustres de cualquier lugar. Declare que ellos serán puestos por cabeza y no cola, y declare la palabra. Eso es palabra de Dios. Declare que su hogar es un hogar de bendición. Declare que en el nombre de Jesús toda mentira, todo conflicto, todo odio, toda escasez, toda ruina se tiene que ir, porque su casa le pertenece a Jesucristo, y Jesucristo ha prometido bendición y vida eterna sobre nuestras casas. Empiece a declarar lo que usted quiere ver, pero a veces declaramos tantas mentiras y somos felices declarando maldición, y somos felices declarando incredulidad, y se nos olvida que la vida de Dios está en la palabra. Declaramos que nuestro hogar le pertenece a Cristo. Declaramos que hemos abierto la puerta de nuestra casa para que Cristo entre, y ninguna arma forjada contra nuestra casa prosperará. Declaramos bendición sobre nuestra casa. Declaramos que nuestra casa es libre de violencia. Declaramos que nuestra casa es libre de incredulidad. Declaramos que en nuestra casa hay fe, hay amor, hay paz, hay benignidad. Está el fruto del Espíritu Santo. Llamamos al Espíritu Santo para que tome control de nuestra vida y de nuestras emociones. Nuestras emociones no nos controlan, nos controla el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es vida de Dios. El Espíritu Santo es poder de Dios. El Espíritu Santo nos hace fuertes, no nos hace débiles, y con el Espíritu podemos vencer la tentación, porque el Espíritu de Dios es vida, es paz, es fortaleza, es fe. Y si otros no lo quieren hacer, yo tomo la decisión de avanzar en Dios y declaro que este presente va a cambiar, porque Dios tiene un futuro prometedor para mí, para mi casa. Hoy declaramos tu bendición. Declaramos que toda carga se va, toda opresión, todo peso, porque tu palabra dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y si lo dice la palabra, ¿por qué seguimos cargando el bulto? Hoy entrego toda carga, Señor. Hoy entrego toda situación que me aturde. Tu palabra declara que tú das una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entrego mi dolor, mi angustia, mi ansiedad, mi desespero, y reclamo la paz que a mí me pertenece. Tu palabra dice: vida te demandó y te la diste. Y hoy declaro y reclamo vida para mí, para mi casa, para mis hijos. Hoy lo declaro. Y tu palabra dice que hay cielos abiertos, que tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás bendición hasta que sobre y abunde. Lo declaro, Señor, lo declaro. Declaro que aunque pase por las aguas, tú estarás conmigo. Aunque pase por los ríos, no me anegaré. Y si por el fuego, no me quemaré. Hoy me agarro de tu mano, porque tu mano, Señor, me lleva al lugar seguro. Tu mano me sostiene, tu mano me ayuda a pasar la tormenta. Hoy bendecimos tu nombre. Hoy te damos gracias, Señor. Hoy declaramos vida de Dios, y la vida está en la palabra. Hoy te bendecimos y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios les bendiga. Bendecimos también a la iglesia en línea. Recuerden que nos vemos este domingo, y por favor venga temprano para que pueda ocupar su silla. Recuerde que Dios lo hará. Bendiciones.